visto varias veces. Y es fácil de reconocerlo, ya conocen ustedes la patología, la fisiopatología, y entonces vamos a hacer un recordar la parte que nos compete ahora, la semiología, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de síndrome histérico, ¿a qué nos referimos? Su nombre lo dice, aquellas personas que las estamos observando y las vemos de color amarillo, ya sea porque alguien les dijo a los familiares o al paciente que los están notando amarillos, o porque definitivamente tienen acompañado algún otro síntoma acompañante, como por ejemplo algún dolor que es tan intenso y que es de tipo cólico, o de repente porque tiene estigmas hepáticos y tiene una patología crónica como una cirrosis hepática, o puede ser algo como por ejemplo un paciente que me está haciendo un cuadro agudo de un cálculo enclavado a nivel de la vía biliar, o puede ser un paciente que de repente ha sido sometido a una cirugía, es recién nacido y le han hecho la transfusión sanguínea y incompatibilidad sanguínea, y el paciente tiene esta manifestación. O sea, el síndrome histérico va a incluir una serie de circunstancias que van a condicionar ello. Ahí tienen una imagen de lo que acabamos de hablar, ¿no? La ictericia es ese color de esclera, ¿no? Nosotros tenemos la elastina, que nos va a permitir que los pigmentos biliares, el pigmento de la bilirrubina, se va a impregnar en las partes donde podemos encontrar elastina. Ahí podemos ver la esclera, pero podemos hacerle sacar la lengua al paciente y ver la parte blanda de la parte inferior de la base de la lengua. Podemos pedirle al paciente que descubra o descubrir el cuerpo y vamos a ver si tiene ictericia generalizada, ¿no? Tendríamos que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, que tienen una parálisis, que están postrados crónicos y tienen parálisis por algún motivo, o en aquel paciente que tenga tez morena, o en aquel paciente que nos vaya a presentar edemas generalizados, por ejemplo, ¿no? Los edemas son áreas que no nos van a permitir ver esto. Como les decía, la ictericia va a corresponder a una serie de momentos. Yo puedo tener una enfermedad hepatobiliar o puedo tener una enfermedad hematológica y hay que buscar la etiología. Pero hay que recordar de qué estamos hablando, qué es la bilirrubina. Entonces nosotros sabemos que el glóbulo rojo vive promedio de 120 días y luego se va a destruir, ¿no? El sistema del red lo va a destruir y va a haber una separación del grupo M y de la globina. Ese grupo M al final se va a ir degradando y se va a convertir en bilirrubina, biliverdina y la biliverdina y la bilirrubina, que se va a ir a transportar gracias a la compañía de la albúmina a nivel del torrente sanguíneo para ser luego captada a nivel hepático. Se va a liberar ahí la albúmina e ingresa a la bilirrubina indirecta, se va a almacenar ahí y va a procederse a la conjugación. Para eso necesitamos una enzima, la glucuroniltransferasa, que nos va a permitir que se produzca esto. Y una vez que se ha conjugado, va a seguir su curso para poder ser excretada. Ya conjugada, ya tiene otras características diferentes a la de bilirrubina indirecta y va a ser excretada por la vía biliar. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado porque también puedo tener momentos donde no solamente veo al paciente con elevación ya de los valores normales de bilirrubina, ¿cuántos son? La bilirrubina total va a ir en un valor entre 0.3 y 1 miligramo por decilitro, y si hablamos en milimoles, de 5.1 a 17 milimoles por litro. Hay que tener mucho cuidado porque a partir de 2 miligramos de elevación yo ya voy a poder observar, pero hay observadores, el 70 al 80% de los observadores no pueden observar esto y van a hacerlo cuando esté elevado de este valor, pero si yo quiero tener una mayor sensibilidad para observar esto, la bilirrubina va a tener que ir aumentando. Entonces se dice que se puede tener una mejor sensibilidad hasta de un 90 y tantos % si es que la bilirrubina va a ir ascendiendo en sus valores de 10 hasta 15 miligramos por decilitro. Pero hay que partir entonces de que por debajo de estos valores de 2, que
tenemos algo subclínico. Por encima de 2 ya tenemos la observación de la que vamos a mencionar. No dejar de tomar en cuenta lo siguiente. Yo puedo tener pacientes que vengan así como así. Me enseñan sus manos y le observo el cambio en la coloración, pero no tiene ninguna sintomatología y no encuentro más que una ictericia en escleras y hay una historia grande de algún antecedente importante. Son pacientes consumidores de carotenos en más de 300 miligramos por decilitro, son personas que ya tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo una insuficiencia renal crónica, o ya tienen alguna enfermedad neoplásica avanzada, o que han sido tratados con algún medicamento antipalúrico, por ejemplo antimalárico como lo es la atebrina, o de repente ha sido sometido en oftalmología para hacer un fondo de ojo y hay que hacerle dilatar la pupila y uno utiliza fluoresceína, entonces también va a cambiar la coloración del esclera. Bien, cuando tenemos pacientes con un síndrome ictérico, entonces yo ya tengo que ver dónde está el problema. Este es un problema prehepático, es decir, tengo aquí adelante mío a un niño que acaba de nacer, no tiene ni menos de 24 horas de nacido, y la enfermera me lo está trayendo porque lo nota ictérico. O tengo un paciente que tenga ya alguna transfusión sanguínea, como el caso que les mencionaba. O puedo tener un paciente con estigmas hepáticos y el problema es de una cirrosis hepática. O puedo tener un paciente como el que les mencionaba, ictérico, pero además con dolor hipocólico, y este es un problema agudo y está haciendo un cuadro de una coledocolitiasis. O sea, tengo que ver la probable etiología. Pero también tengo que circunscribirme quién es el paciente. ¿Es un paciente niño? ¿Es un paciente adulto? Y si es un niño, vamos a ver el recién nacido, porque el recién nacido entre los 2 a 3 días de nacido va a presentar la ictericia fisiológica, ¿no? Ver si está con lactancia materna, ver si el paciente tiene algún antecedente, ¿no? Es un niño de 6 años, pero la empleada que prepara los alimentos está con un problema de hepatitis viral y le han demostrado que es una hepatitis de tipo A. Entonces, analizar bien la historia. Es un paciente que tiene una anemia hemolítica o viene de una zona malárica endémica o tiene una atresia biliar o tiene una hepatitis inmune. Dentro de las causas del adulto tengo que ir a evaluar cuál es el problema que tiene mi paciente. Es un problema hepatocelular, es un paciente cirrótico porque tiene ingesta de alcohol, tiene estigmas hepáticos, tiene toda la historia, o es un paciente que está haciendo una hepatitis viral B, porque, una hepatitis de tipo B porque el paciente pues, es usuario de drogas, inyectables, o este es un paciente que está consumiendo medicamentos y tenemos una inducción por medicamentos. O este es un paciente, como el caso que les presenté de una colecistopatía obstructiva, ya sea porque está haciendo un problema de una coledocolitiasis, paciente con una colecistitis aguda, con un cálculo que está migrando a midisi, va y viene y se enclava a nivel del cístico, o este es un paciente que está con una colestasis porque hay un fármaco de por medio, o porque tiene algún problema de una estrechez a nivel de conductoría. En cuanto al metabolismo, les había mencionado la hemoglobina, cómo se va a separar, ¿no? Y finalmente, durante la conjugación y la conversión luego de la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, y esta va a ser excretada. Pero de esta excreción por los canalículos biliares llega al intestino delgado y el 80% será excretado a nivel de heces y un 20% entrará nuevamente en el circuito del entero hepático, de la circulación enterohepática. Pero no nos olvidamos que no solamente la hemoglobina me puede dar esta característica de ictericia, también puedo tener otras hemoproteínas, por ejemplo, una que conocen, la mioglobina, ¿no? La mioglobina, otro el citocromo, y entonces en el 20% de estos elementos que van a igual pasar por el sistema reticulo endotelial y nos van a producir estas características. Por lo tanto, tenemos la obligación de distinguir hasta acá ya dos tipos de bilirrubina, la indirecta y la directa. Cada una de ellas tiene sus características y lo que hay que recordar aquí bien claro es que la directa es este caso clínico que les he presentado, ictericia, cuadro agudo, dolor hipocólico, y que
Ahora le vamos a ir a agregar que presenta manifestaciones visibles en la orina, es una orina colúrica, y pasados los días puede presentar incluso la falta de coloración en las heces, que se llama aporia. Bueno, esto ya lo han visto, lo que se les ha mandado en las clases, ¿no? El glóbulo rojo se va a fraccionar y ahí tienen el grupo hemo, se va a convertir en biliverdina, dijimos en bilirrubina, se une a la albúmina y llega hasta el hígado, es captado en el hígado y ahí se va a conjugar gracias a la enzima que hemos hecho, la glucuronil transferasa, y luego pasa por los canalículos biliares y va a ser excretado por el intestino delgado, llega al intestino grueso, hay una serie de acciones a nivel bacteriano y se va a eliminar, dijimos, el 80% a través de las heces, con la característica color del urobilinógeno y el estercobilinógeno. Y por eso cuando tengo cuadros obstructivos como el que les acabo de mencionar, vamos a tener las heces sin color. Les dije, 20% de esto va a ser reabsorbido por la circulación enterohepática, ¿no? Y parte de ello nuevamente va a sufrir un proceso de va a sufrir un proceso de oxidación a estercobilina y a urobilina, y también va a sufrir otra transformación que es una porción va a ser reabsorbido desde urobilinógeno en la sangre, va a ser reabsorbido por vía sanguínea y va a llegar por lo tanto a nivel de riñón y va a dar las características de la orina que les había descrito de la columna. Bien, acá está el resumen de todo lo que hemos hablado hasta la fecha. Entonces yo puedo tener cuadros de ictericia que pueden corresponder a una serie de alteraciones que yo voy a ir a encontrar. Por ejemplo, yo puedo tener alteraciones de la bilirrubina indirecta, o sea, no tiene nada que ver con mi hepatocito. Puedo tener una hemólisis, transfundido que les dije hace un momento, o puedo tener una enfermedad malaria, una gran destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Y voy a ir a tener esa patología, pero puedo tener problemas que tenemos que recordar ya desde aquí a nivel del hepatocito, captación ineficiente por enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Gilbert, o puedo tener alteraciones a nivel de la conjugación por la enfermedad de Crigler-Najjar, o puedo tener alteraciones en la excreción como el Dubin-Johnson o el ROT. Estos son los mismos. Bien, quizás es importante aquí hacer énfasis en lo siguiente. Cuando hablamos de las características de la bilirrubina directa, tenemos que recordar que esta es una bilirrubina que ya está conjugada, no está unida a las proteínas, no es tóxica, es hidrosoluble. Hemos dicho que cuando tienen estos pacientes ya está conjugada, se puede excretar a través del riñón, va a ser excretada y va a pasar por las vías biliares y sus niveles deben oscilar entre 0 y 0.2. Y la bilirrubina indirecta sí es tóxica, es liposoluble, no es excretable en riñón. Bien, las primeras, acá hay unas diapositivas que yo he agregado en la clase. Van a preguntar por qué, no porque sea mala y que quiera, a veces uno encuentra otras cosas más. Esta diapositiva dirán, pero ¿por qué en inglés? Algunas son en inglés, pero la clase está toda en castellano, en la clase que se les ha mandado y se les ha mandado con grabación. Pero ¿por qué me gustó? ¿Y por qué creo que es importante? Porque al final esto lo van a poder ver en las diapositivas que vienen. Me gustó por lo siguiente motivo. Porque cuando hablo yo de la patología de la ictericia, entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado, yo voy a decir que esta hiperbilirrubinemia puede ser debido a ¿qué? Dijimos primero a exceso de una producción de bilirrubina. Pero ¿y por qué puedo tener exceso? Les puse casos de hemólisis. Pero también les he puesto casos como estos tres siguientes, casos de daño hepatocelular, casos donde hay una falla en la captación, Gilbert, casos en que hay una falla en la conjugación, el Crigler-Najjar, o causas donde hay una falla en la excreción, ahí les dije el Dubin-Johnson, pero también voy a tener otras causas donde ya hay un daño o no un daño, hay un impedimento para el flujo normal de la bilis, y ahí les puse el caso de las icterizas por problemas obstructivos. Entonces, dentro de la clasificación que me pueden englobar, si esto es no conjugada mi bilirrubina, entonces tengo que ver, ¿esto es fisiológico por las causas que les he comentado o esto es patológico? Porque está teniendo alguna patología que las vamos a describir más luego.
o tengo un problema de alteración de bilirrubina directa, un problema de conjugación, y esto puede ser porque el problema es hepático o el problema es poshepático. Bien, vamos al caso de la ictericia fisiológica del recién nacido. Les decía que eso se presenta entre los 2 a 3 días y hay que preguntar en el momento de tomar los datos con la mamá, ¿el parto ha sido a término o no? ¿O es a pretérmino? Si esto es un parto a término, entonces esta ictericia que aparece entre segundo y tercer día va a desaparecer en menos de 2 semanas. Si este fue un niño pretérmino, desaparecerá en menos de 4 semanas. Entonces, esto es lo que tenemos que fijar y tener claro que este recién nacido pues tiene inmadurez a nivel del hígado y no va a poder realizar esta conjugación, ¿no? Cuando tenemos ictericia, tenemos que hacer la siguiente pregunta también. ¿En qué momento aparece? Puedo tenerla que apareció, ya no hablamos de lo fisiológico, estamos hablando de algo patológico. Esta ictericia aparece en las primeras horas del recién nacido y ya salimos del término de lo normal. Decíamos que si este es un nacido a término, debe desaparecer en menos de 2 semanas, pero entonces este recién nacido ya tiene 3 semanas y sigue con lo mismo. Y si este es un nacido pretérmino, debió desaparecer esta ictericia menos de 4 semanas, pero ya tenemos 6 semanas y el recién nacido sigue con este problema de ictericia. Bien, entonces ahora podemos agregarle algo más. Si yo tengo bilirrubina indirecta, también puedo, dentro de lo patológico, ver qué es lo que está ocasionando esto. ¿Esto es una hemólisis porque yo tengo un problema intrínseco o esto es porque yo tengo un problema extrínseco? Pero también puedo tener un problema patológico no hemolítico. Entonces vamos a desmenuzar un poquito más. Dentro del hemolítico intrínseco, ahí viene todo lo que, con lo cual yo puedo haber nacido. Puedo tener problemas hereditarios. De repente mi familia es portadora de problemas de membrana de mis glóbulos rojos y tengo una esferocitosis, o tengo problemas de eritrocitosis, o tengo problemas de enzima de la glucosa, glucosa 6-fosfato, una deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o puedo tener una hemoglobina de tipo de talasemia. Entonces tengo todo el derecho de hacer esa patología. Pero también puedo tener las causas extrínsecas que yo les había mencionado, por ejemplo, incompatibilidad sanguínea, ya sea por el grupo ABO, por el RH, o porque yo estoy evaluando al paciente y le encuentro también otras cosas, como esplenomegalia, está séptico, o tiene pues alguna malformación arteriovenosa. Y también puedo encontrar las causas no hemolíticas. Puedo tener un gran hematoma, un cefalohematoma, o puedo tener al paciente ya con alguna otra enfermedad, por decir un hipotiroideo, o tener alguna enfermedad acompañante como el Gilbert o el Gilbert. Perdón, aquí quizás un poquito también entrando a lo que es la hiperbilirubinemia de tipo directo. En los problemas hepáticos, en los hepáticos yo les había puesto causas, por ejemplo, de enfermedades infecciosas crónicas, les había puesto el caso del paciente con enfermedades crónicas, como por ejemplo la cirrosis, pero no me olvido de otras enfermedades que pueden aparecer. Yo puedo tener un paciente con una sepsis y puedo tener un paciente que tenga alguna sospecha de alguna enfermedad de tipo TORCH, es decir, que tenga alguna enfermedad como toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, hepatitis, ¿no? O puedo tener enfermedades metabólicas, ¿no? Mencionaba por ejemplo el hipotiroidismo, o puedo tener cofármacos, que ya les puse un caso, o puedo tener patologías como alguna otra idiopática. Vamos a ir desmenuzando un poquito más las conjugadas adelante. Bien. Entonces, de aquí viene qué cosa tengo que hacer yo con el familiar, porque el bebé no va a hablar. Entonces, simplemente voy a tener que tomar en cuenta tiempo de gestación, cuáles factores de riesgo he tenido, ha habido alguna complicación durante la gestación, o he tenido alguna condición de enfermedad
o al momento de evaluar a mi recién nacido le he encontrado algo diferente, anómalo, fuera de lo normal. Entonces, para poder diferenciar si lo que estoy observando va a ser problema fisiológico o patológico. Mucho cuidado cuando yo tengo pacientes como los que mencionaba, en los cuales no desaparece la ictericia en el tiempo y comienzo a tener un bebé que está hipotónico, un bebé que en el transcurso de las horas se va volviendo hipertónico, o el paciente después entra en un problema de severidad de la bilirrubina. No se olvide que va a pasar la barrera hematoencefálica y va a condicionar un cuadro de ictericia severa con daño neurológico importante. Bien, ahora sí, dentro de las patologías obstructivas biliares, eso ya hemos visto, todo va a depender de historia clínica que traiga el paciente, ¿no? Si me viene un paciente con problemas de dolor por ingesta de comidas grasas, intenso, localizado en el abdomen superior, o que comienza en epigastrio y luego se va a irradiar en forma de faja de cinturón, y acompañado de náuseas, puede haber ictericia, y que tiene ya historia de litiasis vesicular. Estoy pensando en un cuadro típico de una pancreatitis aguda. Y si les digo que tiene estigmas hepáticos y el paciente tiene dolor a licor y tiene circulación colateral, ascitis, estaré pensando en una hepatitis alcohólica. Y si evalúo un paciente que viene de 60 años de edad y tiene baja ponderal y comienza a presentar ictericia, pero la familia dice no, pero la semana pasada no tuvo ictericia, pero la hemos visto hoy día, y la otra hermana dice no, pero yo le vi. Entonces también había las heces blancas, o sea, hay una ictericia ondulante y baja de peso. Entonces tendré la posibilidad de buscar carcinomas ampulares, que son así, se necrosan, cae el tejido y la ictericia se limpia cuando disminuye de volumen esa tumoración. Pero nuevamente comienza a desarrollar las células neoplásicas y nuevamente se obstruye y comienza con las manifestaciones. Bien, entonces todo va a depender del contexto de mi historia clínica. Tener mucho cuidado con la historia de características de dolor agudo y de tipo cólico, y que ya tenga historia o no tenga historia, porque de repente es por primera vez, es una paciente gestante, está en su primera semana de lactancia, recién nació tiene una semana, y se le ve que ha ganado mucho peso, tiene todo el derecho de poder hacer un cuadro de una litiasis vesicular, ¿no? Que son pacientes en la etapa justamente donde la mujer es más proclive a tener este tipo de alteración. Entonces, hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades biliares, puedo tener hasta un traumatismo biliar, puedo tener un colangiocarcinoma, ya tienen otro tipo de contexto, de enfermedad con más compromiso del estado general. La edad, siempre asociar la edad, mayores de edad. No es lo mismo que yo vea un paciente con una hepatitis viral que debe tener menos de 30 años, a diferencia de un paciente que tenga una patología de mayor de 60 años y que tenga baja ponderal y que esté ictérico y no tenga mayor manifestación clínica y le encuentre un colangiocarcinoma, ¿no? O tenga un cálculo enclavado a nivel de colédoco y que en el transcurso de las horas ya no solamente viene porque tiene ictericia con urea coli, sino porque está haciendo además manifestaciones. ¿Qué estaría pasando si tengo un cálculo enclavado en mi colédoco? ¿Quién se está acumulando por encima del colédoco? Toda la bilis que proviene de la vía hepática, ¿no? Y entonces ese es un medio de cultivo donde van a proliferar los gérmenes y se puede producir ¿qué cosa? Una colangitis. Entonces mi paciente puede venir con cefalea, diaforesis, el que hace fiebre, con fiebre. Entonces ya tengo manifestaciones de una colangitis. Cuadros de colecistitis aguda, como el caso que se les puso. Pero también puede haber otro tipo de patologías como las que se les ha mencionado, cirrosis. Nunca me voy a olvidar de una paciente joven. La había conocido como un año antes y había recibido un email porque era una gran amiga de mi hija. Y les menciono esto porque para mí fue una lección de vida. Una mujer de 33 años de edad que estaba en su segundo año de matrimonio, enfermera. En ese tiempo estudiaba medicina en todo el área de salud con una de mis hijas. Y la habíamos conocido obesa, ¿no? 1,60 m y pesaba promedio de 80.
Pero después de un año, cuando nuevamente la volvimos a ver, ¿qué nos llamó la atención? Tosía. Y ella enfermera decía, no, es mi rinitis. Pero notábamos que comía menos, pero mantenía el mismo peso. Y de pronto se le comienza a observar algo amarillento, un tinte histérico, pero muy desapercibido en escleras, ¿no? Pero lo que llamó la atención sobremanera fue ya que el apetito era tremendamente disminuido. Y dentro de todos los estudios que se le realizan, se termina haciendo el diagnóstico de un cáncer de vesícula biliar. Fue el cáncer más agresivo que yo recuerdo haber visto. En una mujer, les digo, nunca me voy a olvidar por la edad. Muy, muy agresivo. Cuando se le hicieron todos los estudios, ya tenía metástasis en todo el cuerpo. Entonces, es muy importante no solamente tener en cuenta por eso el entorno de la historia clínica que traiga de promedio al paciente, antecedentes de los padres, papá fumador con cáncer de pulmón. Nunca dejen de tomar los datos de historia clínica como antecedentes. Y la mamá con patología gástrica, ¿no? Había tenido gastritis crónica y también una cirugía de colon con buena evolución, una cirugía temprana, con resección y con buena evolución. Bien, tener en cuenta las historias de inyectables, las historias de aquellos pacientes que van a diálisis, los pacientes que pueden hacer hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Y no olvidarnos de las historias de hepatocarcinomas, carcinomas de cabeza de páncreas. No nos olvidemos de los diagnósticos diferenciales. Hace poco ingresó al hospital de la FAP una mujer de 58 años de edad, ¿no? Que no tiene mayor manifestación clínica. Los familiares la notan amarilla y a insistencia de ellos llega al hospital. Una sensación de pesadez, una sensación vaga en el abdomen superior, no muy clara y no mayor cosa, no hay más de síntomas. Pero cuando uno evalúa a la paciente ya ingresaba con una ictericia por encima de 10 porque era todo el cuerpo. Cuando se le toman las pruebas sale una hiperbilirubinemia de tipo directo por encima de 18 miligramos por decilitro, y dentro de todo el seguimiento y toda la historia clínica estamos ya solamente a la espera. Todo apunta a que esto es una cirrosis biliar. La paciente mujer, obesa, estetosis hepática, sin mayor historia como la que les he contado. Entonces, hacer siempre diagnósticos diferenciales. Bien, ahora sí, esas diapositivas que de repente para algunos les cayó pesado, pero a mí me pareció que estuvieron muy interesantes, pero acá ya viene todo en castellano, o sea que la pueden hacer la misma disquisición, pero todo en relación a lo que hemos visto. Hiperbilirubinemia, predominio indirecto, no conjugada, porque estamos hablando de problema prehepático. Dijimos, si esto es un problema de producción excesiva, hablamos de hemólisis, hablamos de eritropoiesis ineficaz, hablamos de que no sean hemolizantes, como por ejemplo, como los grandes hematomas. Hablamos también de problemas de disminución de aporte de bilirrubina. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva grave, yo puedo tener un paciente que tenga una disminución de aporte de bilirrubina. Y la característica va a ser justamente la de hiperbilirubinemia de predominio indirecto. Y dentro de las patologías hepáticas ya tienen ustedes con nombre y apellido todo lo que hemos hablado hasta el momento. Alteraciones de la captación que dijimos, Gilbert. Alteraciones de la conjugación, ya sea porque hay una ausencia o una deficiencia, una ausencia total o una deficiencia parcial de la glucuronidrotransferasa. Y vamos a tener problemas hereditarios, dijimos Krieger-Naja, pero también hablamos de fármacos, ¿no? Hablamos de patologías crónicas, hepáticas, y también hablamos de inmadurez transitoria neonatal. Trastornos de la hiperbilirrubinemia conjugada. Acá les dije todo lo que tenga que ver con la excreción. Al excretar la bilirrubina, el hígado necesita más energía para poder hacerlo. Y aquí tenemos trastornos hereditarios como por ejemplo el Dubin-Jones o el Rotor, o también por alteraciones hepatocelulares, ya sea por problemas virales de hepatitis o por fármacos, o porque ya es un daño hepatocelular como por ejemplo el cirrótico, ¿no? O porque tengamos problemas de colestasis intrahepática. Aquí vamos a utilizar fármacos, por ejemplo,
en estadios de embarazo que les había mencionado, o en patologías postoperatorias, ¿no? Y enfermedades crónicas como las que les he mencionado, pero aquí hacer otros diagnósticos diferenciales aparte de la cirrosis biliar primaria, hacer diagnósticos con la colitis esclerosante primaria y hacer diagnósticos diferenciales como por ejemplo linfomas. Y las poshepáticas, que van a ser por cálculos enclavados tanto en el colédoco como la coledocolitiasis, o porque sea un problema intraluminal propio del colédoco, o porque yo tenga un problema extraluminal. Yo puedo tener una neoplasia de cabeza de páncreas y esté obstruyendo extrínsecamente, o un linfoma que esté obstruyendo extrínsecamente el conducto biliar terminal antes de la ampolla de Barrett, o patologías en la ampolla de Barrett. Dentro de la hiperbilirrubinemia no conjugada, como les decía, aquí está lo mismo que hemos hablado: sobreproducción, hemólisis, características que les he mencionado de las tres entidades que están ahí. O puedo tener alteraciones en la captación. Yo tengo un paciente de, vamos a poner, 35 años de edad, que ha tenido TBC ganglionar a los 18 años, fue multidrogo resistente y ahora está con una TBC pleural, y está a primera semana de tratamiento específico y está recibiendo las drogas, las 4 drogas que ustedes conocen: isoniazida, rifampicina, etamoxetil, cinnamida, y el paciente comienza a hacer ictericia. Entonces tengo que ver cuál es el problema que tiene mi paciente. Hay disminución en la captación de la bilirrubina por fármacos, por rifampicina, pero también puedo tener algunas otras patologías, como por ejemplo una paciente mujer de 18 años de edad que nació con el problema de falla en la captación de la bilirrubina y que está haciendo su preparación para ingresar, pero ya no quiere ingresar a cualquier universidad, quiere ingresar a la Universidad de San Martín de Porres, y está que le da duro a todos los estudios. Pero también es deportista, tiene una carga importante emocional, de estrés, y está haciendo un problema de activación de su enfermedad. También puedo tener problemas, como les mencionaba, de la no conjugada, síndromes de Crigler-Najjar. ¿Por qué? Porque tengo una conjugación totalmente alterada, porque tengo una de tipo 1 porque hay ausencia de esta enzima, o una de tipo 2 porque hay una disminución de la enzima para producirse la conjugación. Bien, el síndrome de Gilbert entonces lo vamos a ver en mujeres, predominantemente, en hombres, en la raza blanca es fundamental, y tenemos que evaluar por qué se produjo esta falla de la captación. También va asociado con disminución de la glucuronina transferasa, y los niveles de bilirrubina van a ser menores en el mayor caso de 6 miligramos por decilitro. Hablamos de problemas de conjugación como el Crigler-Najjar de tipo 1, que a temprana edad estos pacientes van a fallecer porque no tienen cómo conjugar esa bilirrubina, ¿no? Entonces esto es propio de qué edad, no de los abuelitos, sino de los recién nacidos, y estos pacientes van a presentar lesiones de tipo neurológicas, como la que les puse al inicio de la diapositiva, pues pueden ser de todos los tipos, desde hipotonía,